INACAL. Otra actividad, la elaboración del informe técnico de monitoreo. Tenemos también actividades que se desarrollan antes de efectuarse el monitoreo. ¿Quiénes son? Por ejemplo, la planificación del monitoreo, la frecuencia del monitoreo, preparación de materiales, equipos, etc. Y las actividades que están dentro del monitoreo propiamente dicho, rotulado y etiquetado de los frascos, ¿no? Las tomas de muestra, las preservaciones que se dan en campo, el llenado de los formatos. Hablando de formatos, formatos, 5 minutos, 50 minutos. A ver, el formato de cadena y custodia, generalmente en este formato de la cadena y custodia van datos de los parámetros in situ o ex situ. In situ, ex situ. ¿Ya? Ex situ, o sea, vamos desde el inicio. Diferencia, ¿qué quiere decir parámetros in situ? Parámetros que se analizan en el lugar, en el sitio, en el lugar. También son conocidos como parámetros de campo. Y los parámetros ex situ, los que se analizan fuera del lugar, o sea, en el laboratorio, también son conocidos como parámetros, valga la redundancia, de laboratorio. El formato de cadena y custodia, no se olviden, generalmente está elaborado para llenarse en él los resultados de los análisis de los parámetros ex situ o in situ. Ex situ. Los parámetros ex situ se analizan luego de que tomas tu muestra de agua en los recipientes y después le envías a analizar el laboratorio. Esos son los parámetros ex situ. Esos deberían de estar en tu cadena de custodia. Ahora, los resultados del análisis de los parámetros in situ, ¿dónde van? En el formato de datos de registro de campo. Por eso se llama formato de datos de registro de campo. ¿Qué parámetros van? Parámetros in situ. Ahora, hay algunos laboratorios que no tienen un formato de datos de registro de campo y todos lo llevan a la cadena de custodia. ¿Ya? Pero en realidad hay dos formatos que están bien definidos y que están plasmados ¿dónde? En su protocolo nacional para el monitoreo de agua superficial. Sí. Ya saben. Ahora, profe, hay que seguir todos estos puntos, todas esas actividades para desarrollar un monitoreo de calidad de agua de manera adecuada. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Debería de tener en cuenta todo eso? Como les mencioné, el protocolo es una norma de apoyo. ¿Se debería tener? ¿A opinión personal? Sí, debería tener en cuenta todo eso. Sí, es lo mismo, ¿no? ¿Indecopy qué significaba? Muy bien. INACAL, Instituto Nacional de Calidad. Acá se ha mencionado, se ha puesto como parte del desarrollo de la biocultiva la antigua Ley General de Agua que ya no se usa. Ya como se pueden dar cuenta, antes con la Ley General de Agua se contaba con ¿cuántas clases? Con 6 clases. Antes estaba bien decir, por ejemplo, la empresa X cumple con la clase 3
de la Ley General de Agua. Antes se hablaba de clase, cumple con la clase 3 de uso de agua. Pero ahora está bien o está mal. Ya no. Ahora se hablan de categorías, que son 4 y que están plasmadas en la norma de los estándares de calidad ambiental para agua. O sea, con el ECA ya no se habla de clases, se habla de categorías. Antes se aplicaba eso, antes se hablaba de clases, y que lo van a encontrar en algunos textos. Por eso les menciono. Por ejemplo, si ustedes escuchan hablar a su compañero de costado, oye, la empresa tal está cumpliendo con su clase 4 de uso de agua. ¿Qué les van a decir? Se tienen que corregir, ¿no? Ya no se habla de clase, se habla de categorías. Y ahora es importante tener en cuenta, como ya se mencionó, de que la parte textual, ya todo ese texto engorroso que se tenía que leer antes y que estaba en la Ley General de Agua, ¿lo derogó quién? La famosa Ley de Recursos Hídricos, la Ley 29338. Y la parte de los parámetros que se debían de cumplir, ¿quién lo derogó? Su norma de ECA para agua. O sea, prácticamente se digregó todo eso, ¿no? Colapsó su Ley General de Agua y se subdividió dos. En la parte teórica, en el texto, la parte engorrosa, Ley de Recursos Hídricos, y la parte de los parámetros, ECA para agua. Hablando de ECA para agua, ¿se cuenta con cuántas clases? Ustedes ya saben, con 4 clases. ¿Está bien? Categoría. Lo hice a propósito. Categoría 1, uso poblacional y recreacional. Categoría 2, actividades marino-costeras y continentales. Categoría 3, riego de vegetales y bebida de animales. Y categoría 4, conservación del ambiente acuático. ¿Ya? Al inicio, el ECA para agua, al inicio, salió mediante la norma del Decreto Supremo 002-2008, MINAM. ¿En qué año salió? Decreto Supremo 002-2008, año en que se crea el Ministerio del Ambiente, año en que se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. MINAM y OEFA se crean en el mismo año. ¿En qué año? 2008. Ahora, después del Decreto Supremo 002-2008, que era un boom en el año 2008, ¿no? Porque había una nueva norma. Y esa norma era el ECA para agua. Año 2015. ¿Qué es lo que sucede? Su modificación de la norma. ¿Ya? Salió la modificación del ECA para agua, aprobado a través del Decreto Supremo 015-2015, MINAM. Después del año 2015, recién el año 2007 sale la nueva norma del ECA para agua. Esta nueva norma del ECA para agua deroga a los dos anteriores. Deroga la modificatoria a la 015-2015 y deroga a la 002-2008. O sea, ya no se usan hasta. A su vez, deroga a una tercera norma. ¿Deroga qué norma? Al Decreto Supremo 023-2009 MINAM. Profe, ¿cuál es la 023-2009? ¿De qué te hablaba? Aquí te hacía mención esa norma. Esa norma te hablaba de la implementación de los ECAs en los estudios ambientales. Por ejemplo, si yo elaboraba un estudio de impacto ambiental, si yo era una empresa consultora que elabora un estudio de impacto ambiental para una empresa minera, por ejemplo, Instituto de la Calidad Ambiental, SAC,
elaboro mi EIA, ¿quién me obliga a que implemente la norma de los ECA a mi estudio? No había, no podía. Si deseaba, lo implementaba. O sea, si deseaba, consideraba la norma de ECA a mi EIA, o si deseaba, no lo consideraba. Pero desde que sale justamente, como había ese vacío, sale Decreto Supremo 023/2009 MINAM y te habla de la implementación de los ECAs en los estudios ambientales. Ahora eso también lo deroga ¿quién? ¿Quién lo deroga? Su 004/2017 MINAM. Y que hace una especie de una fusión. Así como Goku y Vegeta. Ya no, pues ya no hace la fusión. Los elimina y sale una norma única. 004/2017. Ahora, ¿qué es lo que ha variado con respecto a la primera norma, a tu 002/2008 MINAM? Por ejemplo, la primera norma, en la primera norma, el ECA para agua, específicamente la categoría 2, te hablaba de cuántas subcategorías. ¿Te hablaba de cuántas? 3. Las 3 primeras. Y que esas 3 estaban enfocadas a lo que son aguas marinos costeras. Las 3, mejor dicho, la segunda categoría, solamente había dentro de esta segunda categoría, no se llamaba como se llama actualmente, actividades de extracción y cultivos marinos, costeras y continentales. Se obviaba esta partecita. O sea, no hacía mención a las aguas continentales, a las aguas que están dentro de nuestro continente. Todas eran aguas marino, costeras, ¿cierto? En la 004/2017 MINAM, ¿qué es lo que se le agrega? Una cuarta columna, una cuarta fila, una cuarta subcategoría que te hace mención a la extracción y cultivo de especies hidrobiológicas, pero ahora sí, en aguas continentales, específicamente en lagos o lagunas. Asimismo, varían distintos parámetros que ustedes ya van a poder ir dándose cuenta cuando lean sus normas. La categoría 3, ríos vegetales y bebidas animales, y categoría 4, conservación del ambiente acuático. Algunos ejemplos. Categoría 1 era uso poblacional y eso todos son en cuerpos naturales de agua. Por ejemplo, acá ¿qué es lo que tengo? ¿Un lago o una laguna? ¿Cuál es la diferencia? ¿Siempre? Si se está secando el lago. Busquen diferencia entre el lago y laguna. ¿Ya? Los lagos generalmente pueden generar inclusive un cuerpo de agua más, o sea, un río, un riachuelo. Las lagunas generalmente son sistemas. Acá, si yo tomo muestras de agua acá, en este cuerpo de agua, voy con mi frasquito, con mis muestras, y yo de este cuerpo de agua quiero captar agua para darle un proceso de tratamiento, fuese cual fuese, para que posteriormente, después de ese proceso de tratamiento de agua potable, salga por mis cañitos y yo lo pueda tomar, o pueda ducharme. ¿Con qué norma tiene que cumplir acá? En mi cuerpo receptor. ¿Con qué norma? Con la norma del ECA, muy bien. Oye, pero hay 4 categorías, ¿con cuál voy a cumplir? Categoría 1. Uso poblacional y recreacional. ¿Tá? Específicamente con la primera parte de mi categoría 1, que te habla, la primera subcategoría, cuando es agua, cuando es esta fuente natural de agua, quiero captar, potabilizarla, pero para poder potabilizarla tengo que pasar por un simple proceso de desinfección nada más. O sea, a tu cuerpo de agua, no sé, lo llevas a un tanque y le agregas, no sé, cloro. Después sale tu agua.
Si solamente pasa por un proceso de desinfección, entonces, al tomar tu muestra de agua, al obtener tu resultado del análisis que se ha desarrollado en ese laboratorio acreditado, tienes que compararlo con todos los parámetros establecidos en esa primera subcategoría, que a su vez forma parte de la categoría 1 del ECA para agua. ¿Hasta ahí todos? ¿Entienden? ¿Alguna duda? ¿Acá? No. Lo mismo para la siguiente. Por ejemplo, si de la fuente natural de agua quieres potabilizarla, generar agua potable, pero en tu proceso le vas a dar un tratamiento convencional, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser, no sé, las plantas multitech. Entonces, que son a base de sistemas de filtración. Entonces, acá, si tomo mi muestra de agua acá, ese análisis que se le haga a la muestra de agua tiene que cumplir con todos los parámetros establecidos en la segunda subcategoría, que forma parte a su vez de la categoría 1 del ECA para agua. Ahora, de la misma manera, si la fuente natural de agua tomas muestras de agua, lo analizas, ¿ya? Y quieres darle para generar agua potable un tratamiento avanzado, posiblemente mediante equipos de ósmosis inversa, los resultados de ese análisis en la muestra de agua en el cuerpo receptor tiene que cumplir con todos los parámetros establecidos en la tercera subcategoría, que forma parte de la categoría 1, uso poblacional y recreacional. ¿Hasta ahí todos? ¿Sí? Profe, todo me está hablando del cuerpo receptor, ¿no? Porque es seca, ¿no? Pero si quiero tomar muestra de agua acá, en el agua potable, ¿lo puedo hacer? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Puedes tomar muestras de agua, justamente, del agua que sale de tu cañito, o grifo, como le llaman a veces. Si tomo muestra de agua acá, ¿con qué norma lo comparo? La norma ya cambia. ¿Qué norma sería? Decreto Supremo 031-2010-SA. La norma cambia. Y que ahí están establecidos cerca más de 120 parámetros que se deben cumplir. Imagínense, ¿no? 120 parámetros. Pero eso sería para otro curso, me imagino que van a sacar tratamiento de agua potable. Vamos a ver. Sí, ¿y eso quién va a estar velando por el cuidado? Justamente porque la calidad de agua sea la correcta. Es el Ministerio de Salud. Seguimos con la categoría 1, en la segunda parte de la categoría 1. ¿Ya? Si la muestra de agua, ¿ya? ¿Están todos acá? ¿Está o no está? Sí está, ¿no? A ver, atento, ¿no? Por ejemplo, si en el cuerpo de agua lo usas para ducharte, o sea, cuando la persona entra en contacto directo, a ese contacto directo se le conoce como contacto primario. Cuando está interactuando directamente con el agua, por ejemplo, si vas a duchar o a nadar, ¿interactúas o no directamente con el agua? De los cuerpos receptores, sí, ¿no? Entonces, si tomas muestra de agua acá en este cuerpo receptor y lo analizas en el laboratorio, esos resultados, para que sean aptos, para que puedas ducharte, tienes que cumplir ¿con qué parámetros? Con todos los parámetros establecidos en esta cuarta subcategoría, que forma parte de la primera categoría del ECA para agua. Ya, por ejemplo, ¿no? Hace poco estaban viendo esto de la ameba con el cerebro, ¿no? Algunos se preocupan, no, ya no me voy a la piscina, ¿no? ¿Por qué no te vas a la piscina? Porque voy a quedar sin cerebro. ¿Ya? Entonces, ¿con qué norma lo compararán ellos? ¿Quién va a tomar muestra de agua para comenzar? ¿Quién va? ¿A las piscinas? Va a Digesa. Dirección General de Salud Ambiental. Va a Digesa. Entonces, ¿con qué norma lo va a comparar? ¿Hay norma? Es otro campo. Para que busque. Si
es que toma muestras de agua, por ejemplo, en el mar. ¿El mar es un cuerpo receptor? Sí, si toma muestras de agua ahí, ¿con qué norma lo van a comparar? Y es usado justamente para que se duchen, para que naden, etc. ¿Entras o no en contacto directo? Al ducharte, al meterte al mar. Es un pejerrey. La pregunta es, las características, las condiciones de calidad de agua del mar que debe de reunir, debe de cumplir o no con tu contacto primario, con tu cuarta subcategoría de ECA para agua. ¿Sí o no? Sí. A diferencia del contacto secundario, que son otros parámetros que debe cumplir. ¿Ya? Por ejemplo, si no quieres usar el cuerpo natural de agua para ducharte, pero quieres usarlo, por ejemplo, para hacer canotaje. ¿Ya? Quieres usarlo para hacer canotaje. La pregunta es, ¿vas a entrar en contacto directo con el agua o en contacto indirecto por pequeñas salpicaduras que te pueden caer? Indirecto, ¿no? A ese contacto indirecto que se tiene con el agua se le llama contacto secundario. Entonces, si yo quiero de que el agua sea apta para eso, entonces debe cumplir con todos los parámetros establecidos justamente en la última subcategoría, que a su vez forma parte de la categoría 1 del ECA para agua. Categoría 2. Al inicio, con la primera norma del ECA para agua, ¿cuántas subcategorías eran? 1, 2, 3, ¿no? Extracción y cultivo de moluscos bivalvos. Moluscos bivalvos, aquellos que tienen dos valvas. Extracción y cultivo de especies hidrobiológicas, muchos de ellos, las distintas variedades de peces o especies de peces que hay en el mar. Y la tercera eran otras actividades, específicamente, generalmente para las actividades por áreas. Las tres son o no enfocadas en las aguas marino-costeras. Sí, eso era el inicio. No consideraban, como se mencionó, a las aguas continentales, pero eso varió. Con la nueva norma de ECA para agua, la 004-2017 MINAM, ya te habla también de aguas continentales. Por eso, que para no modificar mucho la norma, se agregó justamente una cuarta subcategoría, Salmana Nadie. Y esa cuarta subcategoría te hablaba de extracción y cultivo de especies también hidrobiológicas, pero en lagos o lagunas. Por ejemplo, acá, ¿qué especie tenemos? A la trucha. ¿Nombre científico? Concorrinchus mici. Y todas esas normas, todos esos parámetros establecidos en cada una de estas subcategorías, ¿ya? ¿Con qué finalidades? ¿Con qué finalidades debemos de cumplir? Con la finalidad de proteger al que somos todos. Categoría 3, riego de vegetales y bebida de animales. Y también categoría 4, conservación del ambiente acuático. Eso lo van leyendo tranquilamente. ¿Ya? Hemos hablado de que había 4 categorías. Ese efluente está saliendo de la planta de tratamiento de agua residual. O sea, estás tratando tu agua residual doméstica, lo estás tratando y le quieres dar un uso. Ya. Todos aquellos influentes que salen de las plantas, fuese cual fuese justamente a dónde va, su disposición, ya sea un cuerpo receptor o lo que quieras utilizar, todas tienen que cumplir con las LMP de ese sector de saneamiento. O sea, deberían de cumplir con los 7 parámetros establecidos justamente en el anexo, en el único anexo, porque no lo enumeró, en el único anexo del 003-2010 MINAM. Todas. O sea, por ejemplo, ¿quieres reutilizarlo?
¿ya? Como está saliendo de tu planta, ¿ya? Entonces debe cumplir justamente con esos parámetros, DBO, DQO y todo lo demás. ¿Ya? Porque al final le estás dando un uso, no estás regando algo. ¿Ya? Si está saliendo de tu planta, le estás dando un uso, debería de cumplir con la norma. A excepción de que tú trates y lo quieras reutilizar en, ¿no?, en tus actividades. Ahí acá. Regresando al ECA. ¿El ECA cuántas categorías tenía? Como ya sabemos, 4. La pregunta es, ¿yo de acuerdo al uso le puedo dar una categoría que debe cumplir? ¿Sí o no? Por ejemplo, el río Rima, puedo decir de que este río Rima forme parte de la categoría 3. ¿Sí o no? ¿Puedo afirmar? No. No es de acuerdo al uso que se le dé. Lo que les he explicado es algo referencial. Va a depender de acuerdo a la norma que le obligue justamente al cuerpo receptor a que cumpla con una de esas categorías. Por ejemplo, ¿cuál es esa norma de apoyo? En su momento fue su resolución jefatural 202-2010, ANA, en la cual te mencionaba, ¿no? Si el cuerpo receptor, bueno, mejor dicho, la norma te hablaba de la clasificación de los cuerpos de agua superficial y marino costeras. O sea, era un cuadro en el cual, creo que está en la siguiente diapositiva, era un cuadro en el cual, que hasta acá, te mencionaba, ¿no? Te da el listado de los ríos, esto continúa, ¿ya? Continúa así, hojas y hojas, que casi todo, está registrado acá casi todos los ríos del Perú, están los mares, los lagos y la laguna, y te dice, ¿no? Por ejemplo, río Quirós, tú tienes que cumplir con qué categoría? Categoría 3. O sea, no es de acuerdo al uso que se le pueda dar, porque en realidad el uso en todo el recorrido del río puede ir variando o no. Puede ser que el punto de aguas arriba lo usen para riego de vegetales y bebidas animales. Puede ser que de ese mismo río, casi desembocando el Océano Pacífico, como hay bastante población, captes agua y lo potabilices. Uso poblacional, categoría 1. Entonces puede ir variando las categorías. Entonces, ¿quién te va a obligar a que cumpla justamente con la categoría adecuada? En su momento era la RJ 202-2010, ANA, que estaba registrado acá ya. El cuerpo receptor y la categoría con la cual debería de cumplir. ¿Se dan cuenta? Hasta acá está perfecto, porque ya te orientaba, ya te decía a ti, oye, trabajas con una u otra categoría. Pero esa norma se sigue usando, ya no. Lo he puesto a propósito. Las normas que se usan, ¿ya? ¿Por qué digo las normas? Porque en esta RJ te hablaban de la clasificación, o sea, de todos los cuerpos superficiales continentales, y también te hablaba en esa misma norma de los cuerpos de agua marino costeros, que estaban ya todos clasificados en una determinada categoría para que te orienten. Ya, por ejemplo, te podía decir, río Rima, tú trabajas con la categoría 1 o trabajas con la categoría 3. Ya te orientaba con qué categoría deberías trabajar. Ahora, como esta norma, la RJ 202-2010 ANA, te hablaba tanto de agua continental como de agua marino, eso se deroga y salen las otras dos normas de apoyo. ¿Cuáles son las otras dos normas? Estas de acá. Ahora, si se habla de la clasificación de los cuerpos de agua marino costera, ¿qué norma tenemos? Su 030-2016, ANA. Y si se habla de la clasificación de los cuerpos de aguas continentales superficiales, tenemos la resolución jefatural 056-2018, ANA. Entonces, esa clasificación que vimos en la diapositiva anterior, la que está acá, lo mismo lo van a encontrar, pero en estas dos normas. Una específicamente para aguas marino-costeras, su clasificación, y otro para aguas continentales superiores, para ríos, lagos, lagunas, etc. Y no mares, los mares son para la primera parte. ¿Hasta acá me entienden esa partita? ¿Sí, todos? ¿Alguna duda? Seguimos.
Con respecto a las distintas industrias en general, con respecto a los LMPs que yo debo de seguir, que yo debo de tener en cuenta para poder cumplir con mi norma. Para eso, como ya se mencionó, los límites máximos permisibles, la norma que yo debo aplicar de acuerdo al sector va a ir variando. Tenemos la norma de acá, la RJ 182-2011 ANA, que está derogada o no. ¿Está o no está derogada? Salóquelo acá. El antiguo Protocolo Nacional para el Monitoreo. ¿Está o no? Sí, ya no se usa, profe. Está derogada. ¿Por qué lo pone? Si bien es cierto que está derogada, ¿ya? Hay acá algunos datos importantes que se pueden tomar en consideración. Por ejemplo, esta parte de acá, esto de rojo, ya no aplica. Si las empresas comienzan a salir desde ahora, las empresas mineras, ya no se usa tu 01196 energía minas. Por ejemplo, para el sector curtiembre, ¿con qué norma voy a trabajar? Sector curtiembre. ¿Puedo hacer mi norma de apoyo?